¿Cuántas veces sabías lo que tenías que hacer y aún así lo has hecho al revés? ¿Cuántas veces has destruido algo bueno por no saber callar? O tal vez por no saber ceder, o tal vez por no saber soltar. Dime, ¿cuántas veces has dicho yo soy así, cuando en realidad lo que querías decir era no sé cómo se cambian las cosas? Y es que hay una fuerza dentro de ti que tiene un nombre y se llama ego. El ego es uno de los mayores enemigos del ser humano. No solamente porque a veces nos confundamos y nos dejemos llevar por él. Este ego no tiene capa. No llega con un anuncio. Y es que sin más, el ego llega disfrazado de orgullo, llega disfrazado de autoaceptación, llega disfrazado de miedo, de necesidad de control. Y lo más peligroso de todo es que crees que eres tú. Pero en verdad no lo eres. Hoy vamos a hablar de algo que casi nadie en la vida te enseñó y la vida tampoco. Y es que el ego puede destruir más de lo que tú crees. Sí, es algo que destruye silenciosamente tus relaciones, algo que destruye silenciosamente tu talento e incluso algo que destruye silenciosamente tu vida. Quédate que lo que vas a escuchar puede ser el inicio de una conversación honesta contigo mismo. Por si no lo sabías, la palabra ego viene del latín. Simplemente significa yo. ¿Sí? Yo. Pero a lo largo de la historia, esa palabra de 2 letras ha traído mucho de qué hablar y mucha consecuencia. Sigmund Freud fue el primero en darle la forma científica en los principios del siglo XX. Para Freud, el ego era la parte de la mente que media en nuestros instintos más primitivos, o sea, lo que llamó el ello, y las exigencias morales del mundo exterior, el yo superior. El ego, según él, era el árbitro, el que intentaba mantener el equilibrio entre todo. Así que se podría decir que el ego es el que nos instruye en muchas cosas. Pero fue Carl Gustav Jung quien dio un paso más allá. Jung habló del ego como la ilusión de la identidad. Esa historia que nos contamos sobre quiénes somos, construida en capas y capas de conocimiento y condicionamiento, heridas no sanadas, roles aprendidos y máscaras sociales. Y es que para Jung el verdadero crecimiento espiritual y psicológico requería algo más que llamó individuación. Y este es el proceso de soltar, o sea, el proceso de soltar y de encontrar nuestra autenticidad. Más reciente, el autor Eckhart Tolle, cuya obra El poder de la hora ha transformado millones de vidas, describió el ego como la voz en tu cabeza que nunca se calla. Y cierto es, porque es que esa cabeza que tenemos es maravillosa y esa voz que tenemos también. Esa es la voz que te juzga, con la que te comparas, con la que te define, con la que te justifica y la que muchas veces te mantiene atrapado tanto en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. El ego es la mente identificada con la forma y la forma más básica con la que se identifica el cuerpo, pero también se identifica con tus pensamientos, se identifica con nuestras emociones y sobre todo se identifica con la forma que tenemos de absorber información que tenemos que procesar y que otros nos dan. En cuestión, el ego puede ser nuestro peor enemigo. Pero vamos a indagar más. Hay algo que los antiguos sabían. Y sí, Freud no descubrió nada que los antiguos realmente no supieran. Y es que en el budismo, ya hace más de 2500 años, el concepto anatta o no yo enseñaba que el sufrimiento humano surge precisamente de aferrarse a la identidad fija e ilusoria. O sea, el ego, para Buda, era la raíz del apego, ¿sí? Y por tanto, la raíz de todo dolor. Porque muchos de los sufrimientos que vemos hoy en día no es realmente porque queramos una flor. Muchas veces es porque no nos gusta, estamos comparándonos constantemente con otras personas, anhelamos cosas que podemos tener pero que no somos capaces de trabajar por ello y muchas veces ese ego no nos deja encontrar realmente la autenticidad que tenemos. En cambio, si nos vamos con los estoicos o los griegos, Marco Aurelio, Epicepto y nuestro gran colega Séneca, que hablaban del hegemonicón, que esta es la parte gobernante de la mente, y su filosofía entera giraba realmente a dominar los impulsos del ego. Porque si tú no dominas tus impulsos y tus pensamientos, realmente estos acaban dominándote a ti también. Por ejemplo, como las reacciones descontroladas,
la necesidad de aprobación y el miedo tan intenso al rechazo. Algo que hoy en día en esta modernidad se sufre mucho, que muchas personas están experimentando, pero no porque lo sean, sino porque su ego no les deja ver más allá. En cambio, si nos vamos al hinduismo, el Ahamkara, literalmente el hacedor del yo, era considerado el velo que separa al ser humano de su verdadera naturaleza viva. Y es que tanto el yoga como el Vedanta dedicaron milenios a desarrollar prácticas para trascender esa ilusión. Ahora vámonos al sufismo islámico. El nafs, como así lo llaman, el ego inferior. Esto se denominaba como el obstáculo principal en el camino hacia la unión y lo sagrado. Rumi, el poeta sufí más conocido del mundo, ya lo decía, y escribió incansablemente sobre la guerra interior contra el nafs. ¿Estáis viendo el patrón a que me refiero? Las culturas separadas por millones de kilómetros ya lo decían, y siglos de historia llevan diciéndolo durante muchos años. Todas ellas llegaron a la misma conclusión. Hay algo dentro del ser humano que si no lo trabajamos nos destruye. Y ese algo es el ego, porque el ego no tiene conciencia. Vamos a hablar del ego y el cerebro. ¿Por qué no usamos la razón? Porque la mayoría de las veces, cuando nos dejamos dominar por nuestro ego, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Estas hacen que tomemos decisiones poco asertivas y claras, de las cuales luego nos vamos a arrepentir. Ahora, necesito contarte algo que la neurociencia ha confirmado y esto lo cambia todo. Tenemos básicamente 3 capas en el cerebro. El más antiguo es el que compartimos con los reptiles. Este es el de la supervivencia. Luego tenemos el instinto y luego tenemos la reacción automática. Encima está el sistema límbico, el cerebro emocional, donde se procesan el miedo, el amor, la rabia, el dolor y más. Y finalmente la corteza prefrontal, o sea, lo que llamamos el cerebro racional, donde viven la lógica, la planificación y la consciencia. Y ahí está. El problema no viene en que seamos irracionales. El problema es cuando el ego se activa o dejamos que se active ese ego, porque lo hace desde las capas más antiguas del cerebro. Y la corteza prefrontal, nuestra razón, queda temporalmente desconectada. Y muchas veces por eso cometemos lo que cometemos. Esto tiene nombre científico y se llama secuestro amigdalar. Y fue escrito por el psicólogo Daniel Goleman en su libro Inteligencia Emocional. Cuando percibimos una amenaza, por ejemplo, y el ego percibe amenazas en casi todo momento, por ejemplo, una crítica, un rechazo, una mirada malinterpretada, un silencio inesperado, la amígdala toma el control y nos hace actuar antes de pensar. Por eso dices cosas que no quieres decir y por eso también tomas decisiones que luego no entiendes. Pero también por eso puedes saber lo que es correcto y lo que es no. Y quiero dejar una cosa clara aquí, no es que seas débil, no. Es que nadie te enseñó a gestionar esto. Dejadme que os diga una cosa, yo vivo esto mucho con la sesión con mis clientes, ¿sabéis? Por ejemplo, una persona que es brillante, una persona que es capaz de hacer muchas cosas y con toda la información que necesita, que tiene toda la información que necesita para tomar una buena decisión y sin embargo se declina para tomar la decisión equivocada. ¿Y sabéis por qué? Porque actúa desde el miedo, actúa desde la duda y también desde la herida. Esto me indica a que actúa realmente desde el ego. Y esto lo quiero dejar muy claro, no lo hace así porque se quiere hacer daño. Al contrario, lo hace así porque su sistema nervioso ha aprendido que reaccionar así es normal. Nadie le ha enseñado a interrumpir ese patrón. Nadie le ha enseñado a que tiene que manejar sus emociones de una manera más precisa y correcta. Y así es como te habla el ego. La voz del ego realmente tiene un sonido muy peculiar. Así es. Si cedo, pierdo. Si pido ayuda, soy débil. Si muestro vulnerabilidad, me van a lastimar. Tengo que demostrar que soy el mejor. Y la última, la que más estoy viendo en consulta es que si demuestro realmente quién soy, no me van a querer. Esta es una de las más dolorosas que la gente guarda dentro de sí. ¿Sabéis lo que me parece más aterrador de todo? Es que esa voz no suena como una amenaza. Esa voz suena como si fueras tú realmente. Y te hace pensar que te está protegiendo, que estás utilizando el sentido común, pero realmente no lo estás utilizando. Porque el ego nació para protegerte.
Sí, eso es cierto. El problema es que cuando te proteges tanto, acabas aislándote. Y cuando te acabas aislando, acabas por ir en un camino donde la realidad que realmente estás viviendo, no la estás viviendo tú. La está viviendo el ego desde ti. Y ahí está el problema. Ahora, ¿por qué nos dejamos manipular tanto por el ego? Y sí, nos dejamos manipular por el ego porque el ego nació de nuestras heridas. Cuando eras pequeño o pequeña, acuérdate, aprendiste a sobrevivir en un mundo, pues el que te tocara. Si en ese mundo, por ejemplo, tenías un amor condicional, pues sabías o aprendiste que tenías que ser perfecto para merecerlo. Si en cambio naciste en un mundo disfuncional, sabrías que si enseñabas el amor, estarías lastimado, te harían daño porque se reirían de ti. Aprendiste a ser duro en un mundo donde te enseñó a que no podías ser débil. Y aprendiste a convertirte invisible en un mundo donde parecía que si enseñabas demasiado, tus emociones realmente pues eran una carga. Estas estrategias de supervivencia que has aprendido han llevado a que las crees como un patrón. Y sí, por supuesto. Y esos patrones se convirtieron en el ego. Lo construyeron. Lo dieron de comer. Lo unificaron hasta llegar hasta donde tú estás ahora. Y esto significa que que has construido una estructura mental diseñada para protegerte a no sentir más el dolor o aislarte de algo que te pueda hacer daño. El psicólogo John Bowlby, con su teoría del apego, nos demostró que la forma en que fuimos amados o no amados en la infancia determina los mecanismos de defensa que usamos de los adultos. El ego tóxico no es un defecto de carácter, pues en realidad es una herida de apego que nunca fue sanada. Tenemos 5. El primero es la negación. No hay ningún problema, estoy bien. Incapacidad de ver la realidad tal y como es, porque eso significa que tienes que cambiar. Vamos con la proyección. El problema no soy yo, el problema eres tú. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase? Atribuir a otros lo que no queremos ver de nosotros mismos. Por ejemplo, las personas que acusan constantemente de mentiras suelen ser las que mienten más. Las que acusan de control suelen ser las más controladoras, y así sucesivamente. Entremos con la racionalización. Esta es la persona que te dice que tiene muy buenas razones para hacer lo que hace. Y aquí el ego es un abogado brillante, porque siempre tiene un argumento, siempre tiene algo o una justificación para decirte que lo que está haciendo está bien. Ahora vamos con la clásico, con la comparación constante. Y sí, casi todo el mundo peca de ello. ¿Quién es mejor? ¿Quién tiene más? ¿Quién llegó más lejos? El ego solamente se alimenta de jerarquías. Y es que necesita sentirse superior para hacerte a ti sentir inferior. Y el quinto, uno de los más clásicos de todos, la necesidad de control. Cuando el ego tiene miedo, quiere controlar. Sí. El entorno, las personas, los resultados. Porque si todo está bajo control, nada puede hacerle daño. El ego tiene mucho miedo al dolor y por eso el control es una de las facetas más emblemáticas que podéis ver en algunas personas. Ahora dime, ¿reconoces alguno de estos mecanismos en ti? Ahora, ¿cómo el ego realmente destruye las relaciones? El ego tóxico en las relaciones se ve así. Eliges a personas que confirman tu herida, pero no la sanan. Si creciste, por ejemplo, sintiéndote insuficiente, buscarás inconscientemente a alguien que tampoco te haga sentir lo suficientemente querido o querida. Pero realmente es porque es lo que conoces, es lo que te resulta familiar. Eso se llama compulsión de repetición. Y Freud lo describió hace más de un siglo. La cosa va así. No puedes pedir perdón, porque pedir perdón, para el ego, es una derrota. Y sentirte derrotado hace que te avergüences. ¿Por qué? Porque el ego no puede perder. Y es que en realidad necesitas tener la razón más de lo que puedas estar bien. ¿Sí? La razón te puede más. Dime, ¿cuántas conversaciones importantes, por ejemplo, han acabado en pelea porque ninguno de los dos lados ha sabido soltar ese ego tan grande y maravilloso que tienen y decir, ok, vamos a hablar desde la racionalidad, desde la verdad, desde lo que ha pasado?
Mucha gente tiene esto y no se da cuenta. En el trabajo y en la vida profesional pasa exactamente lo mismo. El ego necesita demostrar que es el mejor en todo. Y es que nunca puede reconocer pues que no sabe algo. Y alguien que no puede reconocer realmente lo que no sabe, pues es una persona que realmente deja de aprender. Porque para aprender tenemos que equivocarnos y tenemos que estar abiertos a aprender y a entender que por mucho ego que tengamos, no sabemos las cosas. Tenemos que tener la mente abierta para aprenderlos. Por ejemplo, el ego que tiene miedo al fracaso no se arriesga, se queda quieto y parado. Y todos sabemos que el que no arriesga, pues no sabe de lo que es capaz. Por ejemplo, el ego herido necesita poder. Sí, porque lidera desde el miedo, no desde el amor. O desde la inspiración. Es aquel ego que destruye equipos, es aquel ego que aplasta talentos y es aquel ego que crea culturas de trabajo tóxicas. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis estado en algún trabajo donde todos os lleváis bien y de repente viene un manager, una supervisora o alguien que rompe el equipo? Bueno, pues esta persona tiene un problema con su ego. 1, porque se cree que es mejor. 2, porque no soporta ver a una persona que hace bien su trabajo con cariño, con esmero y con mucha inspiración, motivación o como tú lo quieras llamar. Y 3, porque ese ambiente tan amoroso y tan cálido en el trabajo hace que ella o él se vea derrotada. Aunque te parezca una locura, es así. Entonces se puede decir que el ego toma decisiones pensando en la imagen y el cambio, el ser auténtico, toma decisiones desde el propósito. Hay una diferencia abismal entre los dos. Ahora quiero hablarte de algo que me fascina bastante porque lo estamos viendo constantemente en las redes sociales. Y es que la sociedad premia el ego tóxico. Estamos viendo a muchísimas personas en las redes que trabaja de una manera para mí poco profesional, que insulta, que habla de una manera muy despectiva de otras personas y que tiene un montón de seguidores, tanto para hombres como para mujeres. Estas personas, por ejemplo, que aplastan a sus equipos, estas personas, por ejemplo, que dan unos mensajes basados en odio, masculinidad, feminidad, vulnerabilidad, personas realmente que están amplificando, bueno, pues vamos a decir palabras o criterios poco humanos y poco morales para conseguir suscriptores o personas que les sigan y que la gente les sigue porque la gente se siente identificada con ellos. Realmente vivimos en una sociedad donde tolera muchísimo el ego tóxico, en cambio lo recompensa, lo celebra también y lo convierte en un modelo a seguir. Por ejemplo, tampoco nos vamos a ir a las redes sociales, vámonos a la política. Un político, por ejemplo, que miente sin pestañear constantemente, que lo estamos viendo en todas las partes del mundo, o sea, globalmente, tiene un montón de seguidores que le siguen. Sí, o sea, domina el escenario. Es una persona aplaudido. Un influencer, vamos, que humilla para conseguir que otros reaccionen, es una persona que está súper, hiper, mega perseguida, aplaudida y premiada. ¿Por qué en esta sociedad se ha dejado ver que el ego tóxico realmente pues, es algo que nos gusta? ¿Porque nos gusta ver sufrir a la gente? La cuestión es, ¿por qué te gusta ver sufrir a la gente? ¿Es por el ego? ¿Es porque tienes un ego tan grande que te encanta ver cómo otros sufren para reírte de los demás? Mandan mensajes ridículos de que quien necesita ayuda es un fracasado, que quien por ejemplo, mensajes como que el que se detiene reflexionar pierde el tiempo. Mensajes como que la ambición sin límite es una gran virtud. Y así aprendemos a crecer de una manera ridícula, engordando ese ego en lugar de madurar el alma, porque lo que tenemos que hacer es más madurar y menos engordar el ego. El filósofo y psicólogo Erich Fromm lo describió con una decisión brutal en su libro El arte de amar. Y es que vivimos en una cultura del tener y no del ser. El ego se alimenta de tener posesiones, logros, estatus, seguidores, porque en el ser, en la presencia pura, el ego realmente no puede sobrevivir. Cuando tú te muestras auténtico a ti mismo o a ti misma y tú ves realmente desde tu esencia, desde tus valores, el ego no puede sobrevivir. Básicamente porque no tiene cabida. Y seamos realistas, las redes sociales lo han amplificado a niveles bastante altos sin precedentes. No es que lo diga yo, es que lo vivimos constantemente. Cada like es una pequeña dosis de validación. ¿Para quién? Para el ego. Cada comparación es una herida,
Por eso hay muchísimas personas que se están comparando con otras y están empezando a seguir unos ciertos comportamientos tóxicos hacia ellas mismas o ellos mismos. Cada curación de imagen realmente es una capa de máscara sobre el ser real, porque parece que ahora mismo, si no nos enmascaramos, si no nos ponemos unas capas, no solamente tremendas de maquillaje, sino de otras cosas, y enseñamos a las personas que realmente somos, no valemos. Eso, señores, es el ego hablando en toda su pura esencia. Ahora, deja que te diga algo que pasa cuando realmente despiertas. Porque sí, cuando empiezas a trabajar realmente tu ego y empiezas a mostrarte aún más auténtico, más vulnerable y más honesto, el entorno frecuentemente lo sanciona. Antes eras más divertido, ahora eres más reactivo. Ya no te importa nada, ahora no reaccionas a todo. La pregunta ¿por qué eres tan sensible? Se convierte en por fin me permito sentir. Porque, señores, cuando uno trabaja su ego, uno es valiente. Cuando uno trabaja su ego, va a contracorriente cultural. Estamos cansados, yo no sé vosotros, yo por lo menos estoy cansada de escuchar que te vas a hacer más poderosa, o que vas a ser más ingeniosa o ingenioso, o que eres un hombre o una mujer de alto valor. El valor no lo da lo que tengas, el valor lo da tu conciencia, el nivel de conciencia que tú tengas, el nivel de conciencia, cómo tú te estás trabajando por dentro, la manera en que te mimas, la manera en que te miras, la manera en que te observas, la manera realmente en el que vives con tu propio ser, sin el ego. Eso es valor. Lo demás es odio. Ahora, ¿por qué es urgente trabajarse el ego? Muchas veces lo digo y realmente llegamos a una parte muy importante de este capítulo. Para los que estéis llegando aquí, si os está gustando esto, ya sabéis que podéis suscribiros, darle al like y compartirlo con las personas que queráis. También deciros que hago sesiones de coach terapéutico y por lo tanto podéis escribirme si necesitáis alguna. No quiero que penséis que este vídeo lo he hecho para dejaros con un sabor de mal boca. Simplemente quiero que entendáis que trabajar el ego no significa que lo tengáis que destruir. No, significa que nosotros debemos de ser trabajados para ampliar nuestra conciencia. Significa que tenemos que crear distancia entre el estímulo y tu respuesta. Sí, porque muchas veces buscamos una respuesta prontina, ¿no? Esa dopaminada total en la que vivimos en este mundo dopaminoico, que nos lleva a niveles de dopamina muy altos y a hacer cosas simplemente para tener una recompensa, digamos, rápida. Tenemos que dejar de ser los actores inconscientes de nuestra vida para volvernos un actor consciente. ¿Y qué hace un actor consciente? Bueno, pues las relaciones se transforman. Cuando tú empiezas a trabajar tu interior, tus relaciones realmente se transforman. No simplemente porque cuando te gobierna el ego no piensas y ya realmente reaccionas, sino porque eres capaz de pedir perdón, de aceptar el perdón y empiezas a ser el ser auténtico que eres, que quieres ser. Empiezas a tener una profundidad en tus relaciones muy importante que antes no eras capaz de ver y por lo tanto también alejas a gente tóxica y tú dejas de ser tóxico o tóxica. ¿Qué pasa también? Que tus decisiones se alinean con tu vida real, porque muchas veces tomas una decisión que no está nada alineada con tu vida y la cagas y vuelves a caerte otra vez. Cuando actúas desde la conciencia, alma de luz, y no desde la reacción automática, empiezas a tomar decisiones que en realidad forman parte de tu vida y forman parte de tu ser auténtico. No decisiones que postergan tu imagen o que la ensucian. No decisiones que evitan el dolor a corto plazo, pero lo multiplican a lo largo. Tomas decisiones que no solamente te hacen feliz, sino que también son reales, son tuyas. Estás a gusto con esas decisiones y sabes en el camino donde vas. El tercero es que dejas de vivir en modo supervivencia y esto es muy importante porque muchísima gente vive en modo supervivencia. El ego, en modo amenaza permanente, lo que está haciendo con tu sistema nervioso es increíble. Lo que está haciendo con él es que entre en un estado de alerta constante y esto tiene un costo brutal, almas de luz. Una ansiedad crónica, un insomnio, dolores de estómago constantemente, dolores de cabeza y musculares, por supuesto, y problemas digestivos importantes. La investigadora Bessel van der Kolk lo ha documentado durante décadas. El cuerpo lleva la cuenta de todo lo que la mente no procesa y por lo tanto lo transmutamos en nuestro cuerpo. Encuentras un sentido real a la vida. Encuentras tu identidad real. Porque debajo del ego hay algo. Algo que no necesita una aprobación para existir. Algo que no se define por lo que tiene, sino por quién es y lo que es. Algo que estuvo ahí antes y que tú lo has ido tapando. Cuando encuentras eso, cuando sacas todas las máscaras, cuando te das cuenta de que tienes una identidad esencial que va contigo, que está dentro de tu ecosistema,
estás experimentando una liberación total. Una de las mejores experiencias que un humano pueda tener es el ser libre. Y también rompes ciclos. Porque seamos realistas, si no trabajas tu ego, vas a transmitir tus patrones. Y cuando me refiero a transmitir, ¿a qué es? Pues a tus futuros hijos, si los vas a tener, a tus relaciones, a los entornos donde estés. Mirad, yo siempre os hablo de Viktor Frankl. Este hombre es el que sobrevivió al Holocausto. Y dedicó toda su vida a demostrar realmente que el ser humano necesita un porqué para sobrevivir y que por eso lo aguanta todo. Y que entre el estímulo y la respuesta siempre hay un espacio. Y en ese espacio está nuestra libertad. El trabajo interior que una persona se puede hacer a sí mismo es el trabajo más generoso que uno se puede hacer a sí mismo. No solamente lo vas a hacer por ti, sino también para todos los que vengan después de ti. Porque cuando tú tienes tu paz interior, cuando tú sabes que no tienes que pedir permiso a nadie, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes que realmente vales porque eres alguien, ya no tienes esas comparaciones, ya no tienes esas frustraciones, ya no piensas que no vales nada, al contrario, estás siendo tú mismo, dentro de tu esencia, teniendo una conciencia elevada. Ahora, hace un momento te pregunté cuántas veces sabías lo que tenías que hacer y aún así, tomaste la decisión equivocada y lo hiciste al revés. Ahora ya sabes el porqué. Y ese porqué no es una condena, es un punto de partida. El ego que tienes realmente no lo elegiste, alma de luz. Se formó en circunstancias que no controlabas. En momentos en los que, pues eran demasiado para ti porque eras muy pequeño para gestionarlo y para hacerlo solo. Y hiciste lo que tuviste que hacer teniendo el conocimiento que tenías. Pero ahora ha cambiado todo. Hoy ya no eres ese niño o esa niña. Hoy puedes elegir realmente qué clase de vida quieres tener. Hoy puedes elegir con qué capacidad de mecanismo vas a interpretar las cosas, porque estás en este punto de partida también. Créeme que verlo es el primer paso para darte cuenta. Yo no te estoy pidiendo que seas perfecto, ni mucho menos, pero lo que sí te pido, alma de luz, es que seas honesto contigo misma o contigo mismo. Que la próxima vez, por ejemplo, que entre esa voz en tu cabeza que diga, no, tienes razón, o ellos son el problema, no necesitas ayuda, realmente puedas preguntarte, ¿esto que estoy pensando es verdad? ¿O realmente es mi ego hablando conmigo? Porque esa pregunta realmente lo cambia todo y hace realmente que te des cuenta realmente de que a veces no tienes por qué hacer las cosas solas. Las puedes hacer con un buen acompañamiento. Quiero que sepas que si esto resonó contigo, querida alma de luz, que si sientes que el ego está tomando decisiones por ti y lo has hecho durante muchos años, quiero invitarte a que des un paso más. ¿Sí? Yo trabajo en sesiones de coaching terapéuticas individuales, donde exploramos juntos los patrones que te han atrapado durante todo este tiempo. Esas heridas que están debajo de tu ego, las que las están tapando, las que todavía no quieres ver y las que sabes que están ahí pero no quieres recordar. Juntos podemos construir de ti una nueva versión, una versión donde no tengas que huir, sino complementar, añadir y ejecutar para tú poder estar bien. No estamos hablando de sanar o de sobrevivir, estamos hablando de convivir con tu propia esencia, de descubrir realmente quién eres sin que tengas que dejarte la piel en ello. Puedes reservar tu sesión individual. Abajo te dejo en los enlaces. Y si quieres un espacio en comunidad donde puedes crecer con otras personas, te espero en Punto de Partida, mi programa que está alojado en la School. Quiero que sepas que, y lo he dicho antes y siempre lo diré, el trabajo interior no es un lujo. Es la inversión más importante que tú puedes hacer para ti. 1, porque te mereces estabilidad y paz interior. Y 2, porque con esto tu vida puede cambiar a algo mejor. Y dejar la vida, voy a decir, miserable o la vida incómoda que estás viviendo. Así que te espero ahí. Como siempre os digo, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Recordad que sois almas de luz. Recordad que la vida es mejor cuando vosotros estáis aquí. Y sí, es verdad. Buenas tardes, días o noches allá donde me estéis viendo. Y daros una oportunidad, porque os la merecéis.